Muy bien. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor, se lo escucha. Muy bien. Listo. Vamos a empezar entonces. Me presento. Mi nombre es el doctor Álvaro Ostia Carreña. Yo soy nefrólogo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Eh, Me han encomendado el día de hoy hacerles esta pequeña presentación acerca de lo que es la primera parte, glomerulopatías primarias. Este es un tipo de patologías que están consideradas dentro de las enfermedades raras, porque en realidad ustedes como médicos generales van a ver que las glomerulopatías del tipo primarias son habitualmente escasas, ¿no? Ustedes de repente a lo largo de su vida como médicos se van a cursar con uno, con dos o tres o cuatro pacientes probablemente con glomerulopatías primarias y algunos menos con otras glomerulopatías más bien del tipo secundarias, ¿no? Ciertamente estas enfermedades pueden aparecer en el transcurso de la carrera de muchas especialidades, no solamente de la nefrología, ¿no? Digamos, al nefrólogo es al finalmente donde terminan todos, pero habitualmente aparecen dentro de otras especialidades. Por ejemplo, el médico internista, por ejemplo, el hematólogo, el reumatólogo, ¿no? Por ejemplo, el cirujano a veces, ¿no? Cuando se trata de neoplasias, etcétera. Entonces, estas enfermedades pueden aparecer como parte de el azar en algún tipo de algún paciente o siquiera alguna vez alguno de los pacientes que ustedes puedan observar en su carrera, ¿no? Y evidentemente para el que se va a dedicar a la nefrología, ¿no? Evidentemente también van a ver pues en gran cantidad este tipo de pacientes. Sin embargo, como son enfermedades raras y también requieren un tratamiento específico un poco difícil de manejo porque estamos hablando de inmunosupresión en muchos de ellos, es decir, tratamiento el cual consiste en disminuir las defensas de la persona, ¿no? Muchas veces nos toparemos con algunas dificultades. Por eso, generalmente en el Perú, ahora eso ya está siendo cada vez menos frecuente, pero los hospitales más grandes, ¿no? O los institutos son los que habitualmente damos tratamiento y seguimiento a estas enfermedades porque son los que cuentan con tipos de aseguramiento, el cual les cubre las medicinas, ¿no? Que pueden ellos requerir que en la práctica particular pues son un poco más costosas y más difíciles de manejar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Antes de hablar acerca de las glomerulopatías, es necesario hablar acerca de la anatomía glomerular, ¿no? Hasta hace más o menos 10 años se decía que, o mejor dicho, hasta hace más o menos 7 años, se decía que el glomérulo, ¿no? Es un conjunto de uniones entre estructuras vasculares, ¿no? Y celulares, que incluyen parietales, obviamente, que en conjunto forman una barrera muy importante que evitan que en el interior del capilar puedan salirse hacia el espacio de Bowman, que es este que ustedes pueden ver acá, ¿no? El contenido en proteínas y algunos elementos que no deben escaparse, ¿no? Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología renal, seguramente que recordarán que la barrera glomerular, ¿no? Estaba formado, decían, por tres capas, ¿no? La primera, que es esta amarilla que ustedes pueden ver acá, que es el endotelio vascular con sus múltiples fenestras, ¿no? La segunda, esta que ustedes pueden ver acá, la capa verde, que es la membrana basal glomerular, y la segunda, por medio de estas células especiales especializadas que se conocen como los podocitos, ¿no? Los podocitos. Entonces, hasta ahí realmente eran básicamente los únicos elementos de la barrera glomerular. Sin embargo, conforme se fue desarrollando algunas tecnologías más complicadas y más específicas, aparecieron
en el abordaje de estas estructuras más elementos. Por ejemplo, apareció este elemento que ustedes pueden ver acá, el cual es el proceso mediante el cual está entre pedicelo y pedicelo. Ustedes recordarán que el podocito es como un pulpo que tiene múltiples tentáculos, y esos tentáculos se interdigitan para tapar alrededor de la membrana basal glomerular, ¿no? Sin embargo, estos espacios que puede dejar la membrana basal, el pedicelo, está recubierto por una capa de proteínas especiales que se conocen como el diafragma podocitario o el slip diaphragm, ¿no? Que es básicamente un conjunto de proteínas compuestas por varias proteínas como la podocina, la nefrina, etcétera, que al ocupar ese espacio forman prácticamente el último de los elementos que forman parte de la barrera glomerular. A este conocimiento, además, se le agregó el hecho de que al estudiar cada vez más cerca el endotelio vascular de nuestro glomérulo, encontramos que en la superficie está tapizado por moléculas electronegativas, conocidas como los heparam y glucosaminoglicanos, ¿no? Que son parte de lo que se conoce como el glucocálix, que es toda una envoltura en el interior, la capa interna del endotelio vascular, que envuelve, pues, como su nombre lo dice otra vez, la capa interna del endotelio vascular, ¿no? Bien, entonces esto cambió un poco el abordaje del glomérulo, y entonces ahora ya no son solo 3 capas, sino que son 5 capas, ¿no? La primera está dando por el glucocálix endotelial, la segunda, la célula endotelial con sus fenestras, la tercera, la membrana basal glomerular, la cuarta, mediante los pedicelos, y la quinta, finalmente, el diafragma podocitario, ¿no? Que es este que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Muy bien, y entonces estas 5 capas dan como resultado una barrera que tiene 2 características fundamentales. Uno, la selectividad por tamaño, y 2, la selectividad por carga, ¿no? Eso quiere decir que gracias a la indemnicidad de esta barrera, el endotelio capilar no permite el pasaje de moléculas que sean o electronegativas, ¿no? O que tengan un tamaño muy grande. Acuérdense ustedes que el abordaje a partir de tamaño básicamente es cada vez menor la capacidad de poder pasar un elemento mientras mayor radio atómico tenga, ¿no? O mayor radio molecular tenga. Y de la misma forma, también un elemento que es cada vez más negativo tendrá una capacidad más disminuida de poder pasar por la membrana basal glomerular, ¿no? Muy bien. Bien, entonces las enfermedades glomerulares, ¿ya? Son enfermedades especiales que son resultados de trastornos ya sea hereditarios o adquiridos, y que pueden manifestarse en una variedad de formas, ¿no? Que varían en gravedad acerca de desde las anormalidades urinarias asintomáticas hasta la injuria renal aguda o enfermedad renal terminal. Eso quiere decir que las enfermedades glomerulares pueden manifestarse por 0 manifestaciones clínicas y a veces simplemente un hallazgo incidental a nivel de laboratorio, ya sea en orina o en sangre, o a veces hasta una clínica leve, muy poco florida, que solo se sospecha ante la evidencia de algunos hallazgos en específico. Y finalmente, un paciente que tenga una expresión de la enfermedad bastante marcada,
el cual incluye, por ejemplo, la injuria renal aguda severa, o inclusive puede llegar a veces con requerimiento de diálisis. Eso quiere decir con requerimiento de terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, o a veces puede debutar simplemente como una enfermedad renal crónica, ¿sí? Muy bien. Perdón, disculpen chicos un momento. Bien, perdón. Entonces, como les decía, las manifestaciones clínicas de una enfermedad glomerular pueden ser variadas, ¿no? Pueden ser desde una enfermedad renal crónica, inclusive ya con requerimiento de terapia de reemplazo renal ya de por vida, ¿no? Lo que se conoce como enfermedad renal crónica terminal, y, o injuria renal aguda, como pueden haber, por ejemplo, pacientes que solo debuten con un sedimento urinario positivo, con ningún otro mayor hallazgo más que la proteinuria de repente positiva, ¿no? Entonces, las enfermedades glomerulares son muy diversas en la forma de manifestación renal que pueden llegar a tener. Inclusive, algunas pueden llegar a tener solo manifestación renal, o sea, proteinuria, hematuria, daño renal, progresivo, agudo, etcétera, como otros pueden llegar a tener inclusive compromiso extrarrenal, inclusive a veces más marcado que la parte renal, ¿no? Por ejemplo, un paciente que debuta con hemorragia alveolar severa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas enfermedades, por ejemplo, pueden ser porque entre los muchos órganos que dañan al riñón, entre los muchos órganos que están dañados por enfermedad, está el riñón, pero también otros órganos, ¿no? Ahora, estos pacientes habitualmente requieren de un proceso diagnóstico que involucra exámenes auxiliares, una correcta historia clínica, un examen adecuado de todo el paciente en todos sus sistemas, para finalmente llegar hasta la prueba gold estándar, que es la biopsia renal, ya que, para desgracia, muchos de las enfermedades glomerulares no tienen un examen de laboratorio o un examen auxiliar capaz de poder llevar a una sensibilidad considerable o totalmente ejecutar el diagnóstico de esta enfermedad glomerular. Así, por ejemplo, no existe un examen de sangre para diagnosticar, por ejemplo, glomerulosclerosis focal segmentaria primaria. No existe algún examen de sangre, por ejemplo, para poder diagnosticar, entre otras cosas, por ejemplo, la glomerulosclerosis nodular idiopática, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de ellos requieren de la biopsia renal.
Entonces, las manifestaciones son variadas de acuerdo al tipo de daño ejercido en el riñón, ¿no? Muy bien. Y entonces, cuando abordamos qué tipo de enfermedades glomerulares hay, existen dos tipos de diagnósticos. Las enfermedades glomerulares del tipo primarias, es decir, enfermedades donde solo el riñón es el comprometido, o enfermedades glomerulares que son del tipo secundarias, ¿no? Es decir, aquellas en las que además del riñón existen otros órganos comprometidos, ¿no? Entonces hay primarias y hay secundarias. En las primarias, nosotros vamos a ver que hay una variedad en la incidencia de este tipo de enfermedades de acuerdo al grupo etario. Así por ustedes, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la infancia, una de las enfermedades más prevalentes, ¿no?, dentro de las enfermedades glomerulares está, por ejemplo, el de la enfermedad de cambios mínimos, siendo mucho mayor a nivel de la infancia, ¿no?, y tendiendo a estabilizarse durante la etapa de la adultez. Cada vez es muy poco frecuente los cambios mínimos idiopáticos en el caso del adulto y más bien mucho más frecuente en el caso del niño. Así, por ejemplo, también enfermedades como son, por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. Es una enfermedad que también puede aparecer generalmente entre las etapas medias de la vida. Otro tipo de enfermedades tenemos, por ejemplo, la nefropatía membranosa, que también suele aparecer hacia la etapa adultez temprana, ¿no?, etcétera. Así, además, se encontrarán otras enfermedades cada vez más raras, ¿no?, asociadas a problemas hematológicos, etcétera. Dentro de las enfermedades que incupan las secundarias, ustedes van a ver que el primer pico está representado por el lupus. El lupus es una enfermedad, como ustedes ya conocen y lleva reumatología, es una enfermedad sistémica. Y uno de los órganos que suele comprometer muy a menudo es el riñón, ¿no? Por eso es que habitualmente los nefrólogos y los reumatólogos casi siempre a veces estamos un poco tratando de debatir entre el correcto tratamiento o no contra un paciente cuando vemos que tiene compromiso renal, ¿no? Porque los dos somos las especialidades que tratamos a los pacientes con glomerulonefritis lúpica. Otro tipo de enfermedad secundaria es, por ejemplo, la glomerulonefritis asociada a vasculitis ANCA, que es una enfermedad también sistémica que tiene compromiso renal, ¿no?, pero también compromiso de otros órganos, ¿no? Y ustedes van a ver que la vasculitis ANCA es, a diferencia del lupus, una enfermedad que preferentemente tiende a aparecer en las etapas más tardías de la vida, ¿no? Es decir, durante las etapas de los 70, 80, 50 y tantos, ¿no? Entonces, miren ustedes, en este gráfico que ven acá, pueden ver las diferentes formas en las que se puede dañar el glomérulo. Y una cosa que hay que entender, antes de poder entender mucho mejor las que son las enfermedades glomerulares, es que el tipo de compromiso renal va a depender del grado y la localización exacta de la injuria en el glomérulo. Como ya yo les he explicado los elementos que forman parte de la barrera glomerular, hay que entender que habitualmente las glomerulopatías tienen un componente autoinmune de por medio. Habitualmente, no todas, ¿no? ¿En qué consiste? En el que un anticuerpo encuentra hacia un antígeno, que en este caso puede ser un elemento propio del mismo cuerpo o un elemento recientemente invadido producto de una infección, por ejemplo, o un medicamento, ¿no?, al cual se desarrolla un anticuerpo, ¿no?, o sea, una molécula encargada de destruir ese antígeno. Muy bien, y si eso es cierto, entonces directamente después, ¿no?,
¿no? El anticuerpo se va a unir al antígeno, ¿no? Y ese antígeno que se une al anticuerpo se llama inmunocomplejo, ¿no? Ahora, ese inmunocomplejo, que es la unión del antígeno con el anticuerpo, ¿no? Tiene una gran capacidad de activación de, entre otras cosas, las vías del complemento, ¿no? Ustedes conocen muy bien por inmunidad innata. Entonces, en el abordaje de las glomerulopatías, una de las cosas más importantes es determinar dónde está el inmunocomplejo. O sea, quiere decir el depósito de anticuerpo con antígeno, ¿no? Eso se le conoce como inmunocomplejo. De hecho, como ustedes van a ver, en las glomerulopatías, el lugar donde se deposita el inmunocomplejo dará como resultado la clínica del paciente. Así, por ejemplo, si por ejemplo ustedes tienen un paciente que crea inmunocomplejos y este se deposita en el interior de la membrana basal, uno de los componentes clínicos más importantes es la evidencia de proteinuria severa mediante un síndrome nefrótico, por ejemplo. Si, por ejemplo, el inmunocomplejo se deposita por debajo del endotelio vascular, o sea, es subendotelial, entonces se caracterizará por la evidencia de una reacción inmune amplia. Y la razón es ¿por qué? Porque al estar por debajo del endotelio, cualquier daño endotelial hará expresar moléculas hacia la sangre del capilar glomerular, ¿no? Directamente hacia las células y las proteínas de la inmunidad, por lo que rápidamente dará como resultado una respuesta inmune severa, con inflamación, con llamado de células, ¿no? O hipercelularidad. Entonces, habitualmente, este tipo de enfermedades producidas por depósitos subendoteliales son pacientes que cursan, por ejemplo, con hematuria, leucocituria, hipertensión arterial y muchas veces insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Muy bien. Ahora, si el depósito, como ustedes pueden ver acá, se deposita por debajo del epitelio, o sea, de los pericelos y de los podocitos, eso se conoce como el depósito subepitelial. El depósito subepitelial, producido por inmunocomplejos, ¿no?, se asocia a, sobre todo, un compromiso por parte de la célula podocitaria, alterando su arquiestructura, ¿no?, con respecto a la unión de la membrana basal, ¿no?, y que genera, entre otras cosas, una proteinuria a veces moderada severa, ¿no? Más, usualmente, más de ramo nefrótico, ¿no? Y que no tienen tanto componente, ¿no?, como es el caso de muy bien. Otro elemento importante es el que ustedes van a ver aquí, que es el elemento de los depósitos mesangiales, ¿no? Los depósitos mesangiales son depósitos dados a nivel de la célula mesangial, valga la redundancia, ¿no?, que generan un aumento de la celularidad mesangial, la cual, como ustedes saben, es a manera de un macrófago, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de pacientes actualmente tendrá a tener algo que se llama el depósito endotelial. Muy bien. Entonces, una de las cosas que primero a veces nos enseñan los libros de medicina interna es cuáles son las enfermedades que cursan, glomerulares obviamente, que cursan con síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, ¿no? Estos son los dos grandes síndromes que nos enseñan desde pregrado y que nos hablan de que básicamente hay un tipo de compromiso en glomerulopatías, ¿no?
Sin embargo, lo que yo les quiero explicar acá es que las enfermedades glomerulares, que son en un conteo total hasta más de 40 o 50 enfermedades distintas, diagnosticadas muchas veces por la biopsia renal y diferenciadas por ella, muchas de las enfermedades glomerulares, de las más de 30, 40 que existen, ¿no? Van a ver ustedes que pueden tener en cierto tiempo de la enfermedad tanto un síndrome nefrótico, como por ejemplo un llamado, así como le dicen, un síndrome de tener algún grado de representatividad de los dos síndromes, ¿no? Eso quiere decir que una enfermedad glomerular puede llegar a tener cierto grado de síndrome nefrótico, pero con parcial clínica de glomerulonefritis o síndrome nefrítico, ¿no? Pues para eso, una de las cosas que yo tendría que primero saber es cómo y en qué consiste, ¿no? Cada una de las definiciones. Entonces, por lo pronto, hay que tener en cuenta que estas clasificaciones de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico no son exclusivas, por lo tanto, no son necesarias, ¿no? Ya que algunas afecciones pueden presentar cambios de los patrones, ¿no? Y algunos trastornos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, en este cuadro que ustedes pueden ver de la mano derecha, pueden ver una lista de enfermedades glomerulares primarias y que tienen cierto componente de síndrome nefrótico y cierto componente de síndrome nefrítico. Y para hablar un poco de ello, hay que mencionar que es la proteinuria. La proteinuria es la pérdida anómala de proteínas a través de la orina. Ustedes ya saben que lo normal es tener 150 miligramos por día. Y ya saben ustedes que lo habitual es tener una proteinuria leve de menos de 150, pero que a veces, intercurrentemente, transitoriamente, uno puede tener a veces un hallazgo de una proteinuria mayor, que puede ir asociada, por ejemplo, a fiebre, ejercicios, ¿no? Infusión de vasopresores, o inclusive la infusión de albúmina, ¿no? Otros elementos pueden producirlo algunas enfermedades o el ortostatismo, ¿no? O la proteinuria del origen tubo intersticial. Ustedes saben que las proteínas, si bien es cierto, no deben aparecer en nada en la orina, normalmente el glomérulo sí deja pasar una muy pequeña cantidad de proteínas, ¿no? Y esas proteínas son finalmente reabsorbidas por el túbulo contorneado proximal, ¿no? De ahí entonces que cuando haya un problema, por ejemplo, de tubulopatía, ¿no? Puede existir el hallazgo de proteinuria, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya les dije que el túbulo contorneado proximal, que es la primera parte, tiene como función evitar la pérdida, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de otros elementos, la proteinuria se puede clasificar en dos, ¿no? Ya sea como leve, o mejor dicho, moderada, cuando va de 150 a 500 miligramos al día, proteinuria de 24 horas, por ejemplo, severa, ¿no? Que es cuando el paciente tiene más de 500 miligramos en 24 horas de proteinuria, ¿no? Ahora, si un paciente llega a tener más de 3,5 miligramos en un día, ¿no? En 24 horas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ahí aparece un concepto que se conoce como la proteinuria en rango nefrótico. Entonces, todo paciente que tiene una proteinuria de más de 3,5 gramos en un día, se conocerá como proteinuria en rango nefrótico. Ahora, doctor, ¿es lo mismo la proteinuria en rango nefrótico que un paciente con síndrome nefrótico? No, ¿no? ¿Por qué?
Porque para la definición de síndrome nefrótico, un paciente, uno, tener una bien, perdón, acompañado de otras anomalías como por ejemplo la hipoalbuminemia, ¿no? Cuál es una positividad, y el otro es básicamente, ¿no? Es decir, la proteinuria está a 3,5 gramos por... muy bien. Otro componente importante dentro del síndrome nefrótico no solo es la evidencia de la proteinuria de más de 3,5 gramos, sino también la evidencia de hipoalbuminemia, ¿no? Muy bien. Bien, otro tipo de síndrome característico de las enfermedades glomerulares es, por ejemplo, la glomerulonefritis, ¿no? Que es la inflamación del glomérulo. Este está dado básicamente por el patrón de síndrome nefrítico. Ahora, ¿por qué yo no les hablo del síndrome nefrítico? Porque la clasificación o la definición como tal de síndrome nefrítico es un paciente que tiene hematuria de origen glomerular, leucocituria, hipertensión arterial y falla renal. Sin embargo, de los pacientes que idealmente van al diagnóstico de glomerulonefritis, habitualmente muy pocos cumplen todos los criterios necesarios para conocerlos como síndrome nefrítico, sino más bien son otros pacientes, ¿no? Entonces, como les decía, cuando un paciente, por ejemplo, tiene hematuria, proteinuria, pero no tiene debilidad de la función renal, o sea, un aumento de creatinina, ¿cómo lo clasificas? ¿No? No puedes clasificarlo como un síndrome nefrítico. Entonces, bajo ese contexto, nace la asignación de patrón de glomerulonefritis. Perdón, un momento, disculpen, chicos, un momento, un niño en el hospital.
Bien, perdón chicos. Bien, entonces como les decía, la glomerulonefritis es una forma de conocerlo a lo que se conoce como el síndrome nefrótico, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama cuando la glomerulonefritis o el patrón de glomerulonefritis causa con un deterioro progresivo de la función renal que es severo, que es en menos de 6 meses y que en muchas ocasiones requiere inclusive de la ayuda de terapia de reemplazo renal en 2 puntos de la hemodiálisis? A esto, doctores, se conoce como el término sindrómico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ya? Entonces, el término de glomerulonefritis rápidamente progresiva, doctores, no es un diagnóstico, o sea, no es una enfermedad, es un síndrome. Es como cuando ustedes dicen, no sé, pues insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahí no están hablando de la causa ni del tratamiento, solo están describiendo una forma clínica de presentación, ¿ok? Bien, entonces miren, este cuadro que ustedes pueden ver acá refleja los diversos tipos de enfermedades, algunas de las más principales que pueden dar como resultado a la glomerulopatía membranosa, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Y que incluyen también, por ejemplo, enfermedad de cambios mínimos, nefropatía membranosa idiopática, nefropatía por IgA, glomerulosclerosis focal y secundaria primaria, enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿no? Y otras como, por ejemplo, en la glomerulopatía secundaria, como la enfermedad renal diabética, aunque aquí no se incluye mucho esta enfermedad porque habitualmente es una enfermedad súper común, la nefritis lúpica, la glomerulonefritis asociada a ANCA, vasculitis, la amiloidosis en sus diversas formas de presentación, ¿no? Ustedes saben, van a escuchar seguramente que la amiloidosis puede ser primaria o secundaria, esos son términos que ya no se adoptan, pues son términos de la prehistoria. Ahora la amiloidosis se le asigna el nombre de acuerdo al tipo de proteína causante, la amiloidosis, la sustancia amiloide, la vasculitis IgA, que es un compromiso severo secundario a la nefropatía IgA, ¿no? La nefropatía IgA es solamente por depósitos de inmunoglobulinas A alteradas y la vasculitis IgA ya es un compromiso más severo con inflamación que se conoce como la púrpura de Hernow-Schöll. Las gamapatías monoclonales, ¿no? Como por ejemplo, entre ellos, por ejemplo, el mieloma múltiple, la glomerulonefritis asociadas a infecciones, ¿no? Ya sea postestreptocócica, estafilocócica, ¿no? Las glomerulonefritis asociadas a infecciones virales como VIH, HIV, ¿no? A la hepatitis C, a la hepatitis B, las crioglobulindemias tipo 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, las que nos competen en la clase del día de hoy son básicamente las del tipo primarias. Vamos a hablar de la primera. En realidad, esta primera enfermedad, la que conocemos como enfermedad de cambios mínimos, es una enfermedad que nosotros los nefrólogos adultos no vemos mucho, porque es más prevalente en el niño. De hecho, es una causa muy sugerente de síndrome nefrótico en el niño. Tanto es así que cuando un niño de más de 5 años de edad o más de 3 años de edad no cursa con proteinuria, síndrome nefrótico, sin hallazgos tan severos de una glomerulonefritis, sin hallazgos, por ejemplo, de compromiso rápido de función renal, etc. Un niño se cataloga de frente como enfermedad de cambios mínimos y no requiere de la biopsia renal para hacer ese diagnóstico, ¿no? Es más, muchas veces se le da tratamiento simplemente por sospecha clínica al nefropediatra, al niño, y no requiere mayor análisis por su parte, a no ser que en el trayecto el niño evolucione de manera diferente y entonces requiera de una biopsia renal para confirmar o descartar la presencia de una enfermedad por cambios mínimos. Y esto no sucede así en el adulto. En el adulto esto es algo muy, muy, muy extraño. Yo en mi, quizás a un joven carrera de nefrólogo solamente habré visto más que 2 casos de enfermedad de cambios mínimos en adulto, ¿no? Y más bien sí muchos durante el niño, ¿no? Alguna vez cuando fui residente en nefropediatría, sí, pues prácticamente era una glomerulopatía relativamente frecuente, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama enfermedad de cambios mínimos? Porque cuando ustedes lo ven en el microscopio,
realmente uno no encuentra una mayor alteración en el glomérulo. Casi todo se ve prácticamente normal. Y entonces, en realidad, la mayor cantidad de alteraciones se con un método especial que se llama la microscopía electrónica, la cual en el Perú solamente existe en el Hospital del Niño San Borja, ¿no? No tienen, por ejemplo, las entidades de salud microscopio electrónico. Nosotros cuando queremos hacer microscopía electrónica lo mandamos al niño, ¿no? Entonces, estas entidades generalmente no se caracterizan por depósitos inmunes, o sea, uno busca en la biopsia real el componente de microscopía electrónica, los depósitos inmunes, y no lo vamos a poder encontrar. Ahora, entre una de las cosas que a veces está entre duda o aboga es ¿cuál es la verdadera existencia de una enfermedad aparte? Porque algunos postulan que esta enfermedad es en realidad un espectro que está unido a otra enfermedad primaria conocida como la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, ¿no? Entonces, hay trabajos que enlazan esta enfermedad con otro tipo, como es la focal y segmentaria, no como ser parte del mismo espectro. Más bien, en el adulto, siendo que son muy raros los casos primarios, o sea, sin una causa específicamente bien determinada, sino que en la mayoría de los casos son secundarios, ¿no? Por ejemplo, a otras enfermedades glomerulares, por ejemplo, lupus, ¿no? Las alergias, las infecciones también pueden producir, las neoplasias, las drogas, etcétera. Y ustedes al costado de la mano derecha pueden ver los múltiples agentes asociados a micro o enfermedad glomerular de cambios mínimos, ¿no? Y cuando uno quiere ver qué es lo que pasa en la enfermedad de cambios mínimos, en realidad hay toda una serie de procesos que pasan, ¿no? Aquí, este es un gráfico de repente un poco complicado, pero para que ustedes lo entiendan un poco mejor, aparentemente en la enfermedad de cambios mínimos, aparentemente se cree que la inmunidad adaptativa, o sea, los linfocitos T y T, producen una molécula que lo vamos a conocer con el nombre de factor de aumento de permeabilidad, que al encontrar el podocito, porque le encanta encontrar el podocito, ¿no? Lo altera de tal manera que pueda, ¿cómo se llama?, aumentar la permeabilidad del podocito, específicamente, por ejemplo, al slip diaphragm, ¿no? Para poder permitir así el escape de las proteínas. Y dentro del escape de las proteínas que puede llegar a producir, ¿no? Dentro de este aumento del escape de proteínas, la proteína que más ampliamente le gusta dejar escapar es justamente la de la albúmina, ¿no? La albúmina es prácticamente la preferencial. Por eso es que una de las características de la enfermedad de cambios mínimos, ustedes van a ver que los autores a veces hablan, es la proteinuria selectiva. ¿Qué significa la proteinuria selectiva? Que cuando uno le hace la prueba especial de electroforesis en las proteínas de la orina, encontramos que la proteinuria específica que más suele eliminarse es la de la albúmina. Muy bien. Y las manifestaciones clínicas son las que ustedes pueden ver acá. Si ustedes ven, el elemento que está básicamente comprometido en esta enfermedad es el podocito, ¿no? Porque nosotros aumentamos la permeabilidad del podocito hacia los elementos que están en el interior del vaso sanguíneo, o sea, las proteínas, ¿sí? Muy bien, y si eso es entonces cierto, entonces, ¿cuál creen que será la manifestación clínica más frecuente? ¿Una glomerulonefritis? O sea, un patrón de glomerulonefritis o un síndrome nefrótico. ¿Cuál será la manifestación más frecuente? A ver, doctores, en base a la fisiopatología que hemos hablado, ¿cuál creen? El síndrome nefrótico, pues, ¿no? Entonces, otra vez, chicos,
en nefrología glomerular, lo más importante es que ustedes sepan en fisiopatología cuál es o dónde es el punto donde se da el daño, para que ustedes puedan más o menos saber qué tipo de manifestación clínica tiene mi paciente. Entonces, este paciente visualmente debuta como síndrome nefrótico. ¿Y qué veremos? Hipoalbuminemia, edemas, proteinuria en rango nefrótico, o sea, más de 3,5 gramos. Y lo que les decía, ¿no? Una particular selectividad de la carga negativa de la albúmina cuando uno hace el proteinograma electroforético, pero en orina, no en la sangre, sino en la orina, ¿no? El edema, pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vienen? Miren los niñitos, totalmente con los párpados hinchaditos, los pobrecitos, ¿no? Es clásico que la mamá venga a veces a la emergencia, ¿no? De los nefropediatras, o por ejemplo, en hospitales de pediatría, ¿no? Porque el niñito está hinchado, nota que usualmente en los varones los testículos están hinchaditos, ¿no? Están como aumentados, llenos de agüita, ¿no? Y se asustan. Entonces, eso lo llevan inmediatamente hacia el hospital y resulta que ahí le hacen una prueba de dosaje y le encuentran la proteinuria, ¿no? Y estos son algunos términos. Estos no importan porque esto tiene que ver con el tema de tratamiento. Eso no es relevante porque ustedes tienen que valorar el tipo de manejo o el abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces, para que vean, los pacientes con enfermedades de cambios mínimos, siendo que este factor de permeabilidad está asociado a la acción por parte de un linfocito B o un linfocito T, ¿no? Es una de las pruebas o uno de los elementos tratamientos serán los inmunosupresores, es decir, la disminución de la actividad de la inmunidad, porque aparentemente son ellas las causantes de haber generado este factor de permeabilidad que aumenta la permeabilidad, valga la redundancia, del povocito y por lo tanto me produce esa proteinuria. Entonces, uno de los elementos más importantes es, por ejemplo, los corticoides, ¿no? A dosis altas de 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Por no más de 16 semanas. Sin embargo, yo a lo que les hago hincapié es más que todo el tratamiento no inmunosupresor, porque el tratamiento inmunosupresor lo va a ver más el nefrólogo y ese es un campo más de la especialidad. Pero el tratamiento no inmunosupresor es muy importante porque es el que ejerce el 40 al 50% del objetivo de todo el tratamiento. Este incluye, por ejemplo, el disminuir aquellos elementos en la orina que al estar presente promueven una mayor filtración y por lo tanto una fracción de filtración mayor y por lo tanto una proteinuria cada vez mayor. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, el sodio, ¿no? El sodio tiende a jalar mayor cantidad de agua, ¿no? Y finalmente también vamos a ver que dentro de los elementos que son parte de la enfermedad de cambios mínimos está, por ejemplo, la terapéutica para reducir esa proteinuria. Y la terapéutica para reducir la proteinuria, la terapéutica para reducir la proteinuria está, por ejemplo, el uso de YK-AWARA2. Ayer hablábamos con el grupo de práctica que independientemente de la causa de la proteinuria, o sea, estamos hablando ya sea de diabetes o no, uno de los elementos más importantes en el tratamiento es disminuir la proteinuria. Y este se logra mediante la reducción de la presión intracapilar, es decir, mediante el bloqueo de los receptores de angiotensina 2 y aldosterona. Es decir, los YK y los ARA2. Y el manejo de las complicaciones del síndrome nefrótico. Parte del tratamiento en sí de la enfermedad se da el tratamiento de las complicaciones del síndrome nefrótico, edemas, hipercoagulabilidad, dislipidemia, etc., ¿no? Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Al igual que como habla o como lo dice el nombre, la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es en realidad un patrón de injuria, o sea, lo que me refleja la biopsia renal. Y se llama glomerulosclerosis porque hay esclerosis del glomérulo, focal porque es en menos del 50% del glomérulo y segmentaria porque es en menos del 50% de los glomérulos en total, ¿no? Entonces es realmente simplemente una traducción de lo que yo puedo ver en la biopsia, pero no de ninguna forma estoy hablando en sí de una enfermedad como tal,
Por eso es que en realidad no se ha totalmente determinado la causa de la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, y llamada primaria sí, porque quiere decir que no se sabe cuál es el mecanismo o el mecanismo inmunopatogénico o la causa de aparición de la enfermedad, ¿no? Al contrario, más bien se está asociado que este mismo patrón injuria, o sea, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, puede estar asociado a una infinidad de eventos injuriantes, los cuales incluyen además otras enfermedades glomerulares. Por ejemplo, el lupus también, ¿no? El lupus, la vasculitis. Yo alguna vez he visto un paciente con vasculitis con patrón de injuria glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, una de las cosas que hay que llevarnos es que, acuérdense, el término de enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, en realidad se llaman así por lo que uno ve en la biopsia, pero no porque hayamos encontrado la causa del total por qué es que pasa. Lo que es más, como ustedes pueden ver aquí, la patogenia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, miren ustedes, es un efecto, es un factor circulante que aumenta la permeabilidad y es tóxico para el podocito, o sea, que provoca algo que se llama una podocitopatía y que genera que el pedicelo se vaya borrando y en vez de formar esas interdigitaciones, genera un borramiento total en el cual ya no hay interdigitación entre uno y otro y por lo tanto hay la pérdida de la barrera basal glomerular. Si ustedes se dan cuenta, el mecanismo productor aparentemente son células mieloides inmaduras de la médula ósea que, entre otras cosas, pueden ser quizás las causantes de esta generación de este factor circulante que finalmente es tóxico para el podocito. Si ustedes se fijan, la fisiopatogenia es muy parecida al de la enfermedad por cambios mínimos. Aquí igualito, hay un linfocito T o linfocito B, productor de un aumento de factor de permeabilidad que también altera al podocito. Es por eso que hasta la actualidad seguimos debatiendo los nefrólogos si la enfermedad de cambios mínimos es en realidad una enfermedad distinta a la glomerulosclerosis focal y segmentaria o quizás es una etapa temprana en la cual todavía yo no encuentro muchas cosas en la biopsia renal. Y esto se va a la par porque el tratamiento inmunosupresor de la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria es prácticamente el mismo que de la enfermedad por cambios mínimos. Pero, tal como yo les decía, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, es decir, este patrón de injuria visto en la biopsia renal, puede ser producida por otros agentes que incluyen desde fármacos hasta medicamentos, inclusive el solo hecho de ser nefrectomizado, o sea, de tener, por ejemplo, una menor cantidad de nefronas, ya sea secundario a una nefrectomía o secundario porque yo tengo consigo una enfermedad glomerular intercurrente que me disminuye el número total de nefronas. Entonces, miren ustedes la enorme y vasta cantidad de enfermedades o eventos que pueden generar la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y además existen tipos, pues, ¿no? Tipos de lesiones o de formas de lesión de glomerulosclerosis. En realidad, esto no les voy a hacer mucho hincapié porque las variantes en tipo histológica no son del todo muy importantes, no tienen una importancia como tal muy relevante porque no me habla de un distinto tipo de enfermedad o de una causa distinta, ¿no? A no ser por algunas cuantas excepciones. Y la clínica, si yo les digo que el problema es que hay un aumento de factor de permeabilidad que me daña el podocito y que le provoca toxicidad, entonces, ¿cuál creen ustedes que será la forma clínica de presentación más frecuente? ¿El síndrome nefrótico o el patrón de glomerulonefritis? Claro, ¿no? El síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico, ¿por qué? Porque aquí básicamente el que está dañado es el podocito. Acuérdense que
para nosotros hablar de glomerulonefritis, generalmente tiene que haber un daño endotelial de por medio o una estructura cerca del endotelio. ¿Por qué? Porque es el contacto directo con la sangre y los componentes sanguíneos, las proteínas del complemento, las interleucinas, los leucocitos, los neutrófilos, los que llaman a la hematuria, leucocituria, falla renal aguda severa, etcétera, ¿no? Lo cierto es que, muchachos, la glomerulosclerosis focal segmentaria ciertamente se asocia un poco más a enfermedad renal crónica. Es decir, si bien es cierto el paciente no eleva creatinina o baja la función renal de un día para otro o en meses, se asocia a un deterioro progresivo un poquito más rápido por parte de la función renal. ¿Por qué? Porque estas esclerosis que se producen producto de daño podocitario van acaparando a todo nuestro glomérulo y eso sucede a la par en 1, 2, 3 o 4 o 5 o 1000 glomérulos a la vez. Entonces, eso genera que ese glomérulo en cualquier momento se pierda y por lo tanto va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, la clínica evidente, ¿cómo vienen estos pacientes? Usualmente estos pacientes se asocian a la aparición de edema, la orina espumosa, que es algo característico que dice el paciente, ¿no? Un paciente que tiene proteinuria, ¿qué es lo que dice? Doctor, voy a miccionar y parece que estoy haciendo como un vaso de cerveza, porque sale con un montón de espuma, o, por ejemplo, como la lavaza del detergente. Entonces, eso es así. Y uno le mira los pies y se da cuenta que tiene edemas. Otra forma de preguntar es, por ejemplo, cuando el paciente refiere que el calzado, que antes le quedaba perfecto, ahora ya no le está quedando, o que las medidas le están dejando una marca bastante refleja sobre las piernas, ¿no? Y el tratamiento, igual, ¿no? Igual, inmunosupresor y no inmunosupresor. Aquí la única distinción es que cuando la causa de la glomerulosclerosis focal y segmentaria es secundaria, o sea, no es primaria, o sea, hemos determinado un agente responsable de esa glomerulosclerosis focal y segmentaria, nosotros en el manejo ya no damos el inmunosupresor, sino más bien quitamos el evento injuriante al podocito. Por ejemplo, hay glomerulosclerosis focal y segmentaria asociada a un medicamento específico, por ejemplo el everolimus, entonces retiramos el everolimus para que ya no haya mayor glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Otra nefropatía no bastante frecuente, pero relativamente habitual dentro de las glomerulopatías es la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa, y aquí sí me hago hincapié, representa más o menos entre el 20 y el 30% de los casos de síndrome nefrótico de los adultos caucásicos, ¿no? Y se observa en todos los grupos étnicos y raciales. Pero generalmente esto sucede de más de 40 años. Por eso la nefropatía membranosa primaria, es en realidad una enfermedad muy rara en el niño. O sea, yo, por ejemplo, que he rotado solamente 2 o 3 meses en nefropediatría, no he visto absolutamente ni un caso de nefropatía membranosa primaria en el niño. Más bien es más frecuente en el adulto. Y aquí, ¿en qué consiste? A diferencia de las dos enfermedades previas que yo he hablado, aquí sí hay un componente inmunológico severo. ¿En qué? En el aspecto de que una partícula del riñón, ¿no? Del riñón o proveniente de alguna otra parte, como por ejemplo un antígeno por parte de la hepatitis B o la hepatitis C, genera que la inmunidad cree anticuerpos contra ese antígeno. Ese antígeno, por ejemplo, puede ser un receptor de la fosfolipasa A2, que es una enzima específica a nivel del podocito, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos anticuerpos se van y se depositan directamente a esos antígenos, formando lo que se denomina como inmunocomplejos. Pero como ustedes pueden ver acá, el antígeno está justamente en el podocito, significa que el inmunocomplejo será subendotelial o subepitelial.
A ver, chicos, ¿qué será el inmunocomplejo? ¿Subepitelial o subendotelial? Subepitelial, muy bien. Y como yo les dije, los complejos subepiteliales se asocian más a proteinuria o a patrón de glomerulonefritis. O a síndrome nefrótico o a síndrome nefrítico. ¿A qué se asocia más? A síndrome nefrótico, muy bien, o proteinuria, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos más cerca del pocito, ¿no? Cuando los depósitos son subendoteliales, ahí es donde habitualmente se asocian más a el componente nefrítico, ¿no? Hematuria, leucocituria, falla renal aguda severa, ¿no? Consumo de complemento, etcétera, ¿no? Entonces, miren, aquí el depósito se da por debajo. Entonces, antes nosotros le decíamos nefropatía membranosa idiopática porque no sabíamos la causa. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad de los pacientes con nefropatía membranosa primaria nos hemos dado cuenta en el estudio que la mayoría tienen anticuerpos contra la fosfolipasa A, el PLA2R que le decimos nosotros, ¿no? A pesar de que no es el único anticuerpo, hay algunas otras que no son anti-PLA2R positivo, sino que son positivos proteínas como NEL1, NEL2 o THSD7A. Sin embargo, el 90 al 85% de los casos son positivos a PLA2R, ¿no? Ahora, esto quiere decir que las nefropatías membranosas son por eso, no puede llegar a ser, por ejemplo, lupus también puede generar nefropatía membranosa. Pero la nefropatía membranosa primaria es producto generalmente en un 80% de anticuerpos contra el depósito de anticuerpos anti-PLA2R, ¿no? Bien, cuando no es PLA2R o alguna de las proteínas que tiene la causa probable, miren, hay varias. Pueden producir neoplasia, pueden producir algunas infecciones, drogas como la penicilamina, inmunológicos como el lupus. Cuando ustedes hagan glomerulopatía secundaria, van a ver que en el lupus hay esos tipos de clasificación histológica. Y una de las clasificaciones histológicas es justamente la nefropatía membranosa secundaria lupus. Entonces, otra vez, cuando hablamos de nefropatía membranosa, estamos hablando más de el patrón de injuria. Eso quiere decir de lo que el patólogo puede ver en la biopsia, ¿no? Y que cuando no se ve la causa, se llama primaria. Por eso es que hay enfermedad de cambio mínimo primaria, glomerulonephrosis focales primaria y nefropatía membranosa primaria. Las secundarias, ¿cuáles son las causas? Ahí las tienen. ¿Cuál será la manifestación clínica más frecuente? Hemos dicho síndrome nefrótico. Por eso los pacientes son sumamente nefróticos, ¿no? Usualmente las proteinurias de la membranosa son proteinurias de más de 4 gramos. Hemos visto alguna vez en nuestro hospital pacientes con 30 gramos de proteinuria, ¿no? Estamos hablando de una cantidad sumamente excesiva de proteínas a través de la orina, ¿no? Pacientes con síndrome nefrótico evidente, con hipoalbuminuria, con con trigliceridemia, hipercolesterolemia, producto pues, de las alteraciones generadas por el síndrome nefrótico severo. ¿Cuál es la particularidad de la nefropatía membranosa? Es que puede llegar a la remisión completa sin ningún tipo de intervención. Es por eso es que no todos los pacientes con estas enfermedades se les da tratamiento, si no se les cataloga de acuerdo a una escala, de acuerdo a riesgo, si estos pacientes progresarán en su enfermedad o requieren tratamiento inmunosupresor más severo. Obviamente el tratamiento es inmunosupresor, porque si la inmunidad ha sido el problema, entonces tengo que disminuir la inmunidad. ¿Y por qué se llama nefropatía membranosa? Porque el depósito de los inmunocomplejos por debajo del epitelio
genera una respuesta de la membrana basal. Como ustedes pueden ver acá, miren, este es el inmunocomplejo, y miren cómo la membrana basal lo ha envuelto alrededor de él, formando un engrosamiento que en la microscopía óptica, que ustedes ven acá, la plata y en la hematoxilina de eosina, donde ustedes pueden ver aquí, no, perdón, el ácido periódico de Schiff, no podemos ver acá el engrosamiento de la membrana basal. Ustedes como pueden ver sumamente marcado toda la membrana basal, producto que está engrosada por los inmunocomplejos y la reacción de la membrana basal hacia tratar de envolver esos inmunocomplejos. Como les decía, nosotros valoramos al paciente de acuerdo a sus características clínicas en riesgo de ¿qué? Riesgo de progresión de la enfermedad renal. O sea, ¿qué tanto riesgo tiene este paciente de terminar en diálisis si es que yo no hago nada por él? Entonces, de acuerdo a la valoración de ese riesgo, yo catalogo si el paciente debe o no recibir tratamiento. Como hasta hace más o menos unos 5 a 7 años nos dimos cuenta que el 80% de las nefropatías membranosas primarias eran por un anticuerpo contra la fosfolipasa 2, ¿qué hicimos? Comenzamos a dosar el anticuerpo en sangre y entonces está la utilidad de una prueba que actualmente no hay en Perú, pero que cuando se hace, se manda a hacer el extranjero, que se llama el dosaje de los anticuerpos contra la fosfolipasa 2 o anti-PLA2R, ¿no? Esta ustedes pueden ver que la hacen algunos laboratorios, ¿no? ROE, son muy contados. Y son pues sumamente caros, ¿no? Cuestan como más de 1.000 soles. ¿Por qué? Porque son pruebas que se mandan a hacer al extranjero, ¿no? La muestra se manda al extranjero para ahí poder hacerlas. ¿Por qué? Porque aquí pues no hay mucha frecuencia, ¿no? Actualmente, bueno, nosotros en la unidad de enfermedad glomerular del Hospital Almenara estamos tratando de justamente hacer gestiones para que esta prueba pueda ser realizada por el Seguro Social, debido a que nosotros, al ser centro de referencia de este tipo de enfermedades, requerimos de estas pruebas diagnósticas para poder hacerlo, ¿no? Ahora, ¿esto reemplaza la biopsia renal? Pues no, porque ustedes ya saben, ya les dije que hay una muy pequeña cantidad de pacientes con nefropatía membranosa que pueden no llegar a ser PLA2R positivo. Y miren, ahí está en ese mapa conceptual el tipo de tratamiento que recibirá de acuerdo al grado de riesgo de progresión de la enfermedad renal. Otra vez les repito, a mí no me interesa mucho que ustedes se aprendan los medicamentos que se van a dar, porque esto es un tema más ya de muy especialista. Inclusive no todos los nefrólogos llegan a ver este tipo de enfermedades, porque desgraciadamente no en todos los hospitales está debidamente equipado para hacer el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo, de este tipo de enfermedades complejas, ¿no? Por lo que habitualmente se suelen ver en hospitales grandes, ¿no? Como por ejemplo el Hospital de Bagliati, el Hospital Almenara, el Hospital Sabogal, ¿no? Hospitales del MINSA, como el 2 de Mayo, de repente, el Hospital Carrión, ¿no? Pero en menos cuantía en otros hospitales cada vez más pequeños, ¿no? La nefropatía IgA, miren, se dice que la nefropatía IgA es producto de que una inmunoglobulina, ustedes saben que nosotros producimos diferentes tipos de inmunoglobulina, eso lo saben por inmunología, y una de las inmunoglobulinas es, por ejemplo, la inmunoglobulina A, ¿no? Entonces, la nefropatía IgA es producto de que en el riñón se depositan, no se sabe si antes o después de la aparición de la clínica, una inmunoglobulina alterada. Y digo alterada porque cuando uno mira su composición ultraestructural, vemos que entre de las características está la pobre glicosilación por parte de la molécula de la inmunoglobulina. Aparentemente, esta propiedad les da la característica de ser más afín al glomérulo, específicamente hacia las células mesangiales, y poder depositarse en ella. Una vez allí, genera pues una cascada de eventos que incluye la respuesta inflamatoria severa, que puede incluir inclusive la respuesta del complemento, ¿no? Y además también el llamado de otras células inflamatorias. Ahora, generalmente estas enfermedades suelen remitir solas,
Es más, aparecen a veces como una hematuria. ¿Por qué? Porque estas sí generan a veces depósitos subendoteliales y a veces generan pues hematuria, leucocituria, hipertensión arterial, que es algo frecuente por parte de un paciente con nefropatía IgA, ¿no? Y que en algunos países en los cuales la genética es poderosa, ustedes pueden ver sobre todo los países anglosajones o de ascendencia anglosajón, como por ejemplo Uruguay, Argentina, la evolución de estas enfermedades son sumamente rápidas, severas, que inclusive requieren diálisis, ¿no? Aquí en Perú, afortunadamente, la evolución clínica de los pacientes con nefropatía IgA no suele ser muy alta, ¿no? Entonces pueden ver, ahora, la forma de presentación es muy variada, miren ustedes, puede ser proteinuria, puede ser hematuria, puede ser hematuria con leucocituria, puede ser síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, a veces hasta rápidamente progresiva. Y doctor, ¿a qué se debe la heterogenicidad de la nefropatía IgA? Porque depende dónde se deposita la inmunoglobulina alterada, que generará lo que se conoce como anticuerpos, ¿no? Entonces es importantísimo evaluar dónde se deposita. Lo que pasa es que habitualmente el depósito suele ser solo mesangial y muy a nivel subepitelial o subendotelial. Por eso es que habitualmente el base clínico suele ser no tan severo, ¿no? Sin embargo, como les digo, hay poblaciones en las cuales sí puede ser sumamente severo, ¿no? Entonces, diagnóstico, doctor, ¿qué hacemos? ¿Medimos inmunoglobulina A? No sirve de nada. Dosar inmunoglobulina A no sirve absolutamente de nada en la nefropatía IgA, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no es que hay un montón de inmunoglobulina A, el problema es que la inmunoglobulina A que se deposita está alterada. Entonces, eso sí no hay forma de poder evaluarlo. Entonces, la única forma, básicamente, es a través de la biopsia renal. Entonces, a veces son pacientes que tienen hematuria nada más, que tienen dentro de sus componentes serios la hematuria y por lo tanto se les da tratamiento como tal, ¿no? Tienen diversos tipos de scores. El tratamiento también obviamente varía dependiendo de los hallazgos y etc. Y para finalizar vamos a ver una enfermedad sumamente rara, y les digo así, sumamente rara porque yo, otra vez en mi joven carrera de nefrólogo aún todavía, no he visto absolutamente más que un solo caso de este tipo de pacientes. Este paciente esta glomerulopatía se llama la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que son anticuerpos producidos contra la cadena beta del colágeno tipo 4, de la membrana basal glomerular. O sea, es un anticuerpo que se va directamente sobre la membrana basal. Y por ello es que también, obviamente, generará el depósito, por ejemplo, subendotelial. ¿Y qué creen ustedes? Que al ser subendotelial, ¿cómo será la forma de presentación? ¿Síndrome nefrótico o síndrome nefrítico? Un síndrome nefrítico, pues, ¿no? Este sí es un paciente con injuria renal aguda. Muchas veces esta clínica es rápidamente progresiva, ¿no? Cuando uno ve la biopsia renal, hace algún componente que se llama crecientes celulares, ¿no? Hace falla renal aguda severa que requiere terapia de reemplazo renal, hematuria, leucocituria, baja del flujo urinario, ¿no? Entonces, estos son, pues, una respuesta inmune severa contra la membrana basal glomerular, que cuando compromete, ojo que el colágeno presente en la membrana basal glomerular es muy parecido, si no es que es el mismo, al de la membrana alveolar. Por eso es que estos pacientes no solo hacen anticuerpos contra la membrana basal glomerular, sino que hacen también a veces el cuadro de hemorragia alveolar. ¿Por qué? Porque dañan y rompen lo que es la membrana de alveolar, ¿no? Y cuando el compromiso es pulmón o riñón, eso se llama síndrome de Goodpasture, así se llama el síndrome de Goodpasture, ¿no? Estos son enfermedades muy absolutamente raras. Las manifestaciones clínicas, como les digo, es habitualmente una proteinuria no en rango nefrótico, hematuria,
mucosituria, injuria renal aguda. Muchos de estos pacientes están en requerimiento de diálisis y muchos de estos pacientes inclusive también requieren ventilación mecánica porque tienen una hemorragia alveolar tan severa que estos pacientes prácticamente tienen un porcentaje de mortalidad considerable, ¿no? El cuadro es casi tan aparatoso como el de la vasculitis ANCA, que ustedes ya lo van a ver en otra clase, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí falta la diapositiva, no salió, pero el diagnóstico es básicamente, afortunadamente, en el caso de la hemorragia, en el caso de la enfermedad antimembrana vascular, sí existen el dosaje de los anticuerpos antimembrana vascular. A pesar de que la biopsia siempre es lo más recomendable, en el caso, por ejemplo, de un paciente crítico que está con hemorragia alveolar, que está pues con ventilador mecánico, obviamente que plantea una renal a ese paciente. Así que ahí hacemos dosaje de antimembrana vascular y nos encontraremos ante la positividad de esa enfermedad, ¿no? Muy bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta o duda hasta el momento. ¿Alguna duda, chicos?